Estas son las noticias de Venezuela. Tengo la primera página del diario El Universal en Caracas. Maduro ordena 7 días de cuarentena radical contra el COVID-19. Las clases serán no presenciales para el periodo 2020-2021 y el plan de vacunación será gratuito. Maduro ordenó que entre hoy y el próximo domingo 20 se apliquen 7 días de cuarentena radical para frenar el contagio del COVID. Esto bajo el método 7+7. Tenemos terapias y tratamientos antivirales que le dan respuesta al coronavirus. Venezuela, estamos en el camino certero, anunció el Centro Científico Nacional de Ozonoterapia, y el despliegue entre el 15 y el 30 de septiembre de 3.000 brigadistas médicas para un plan de vacunación. El detalle está en que, como uno lee las noticias de Maduro y sospecha de inmediato que miente, que no es cierto, luego de leer esto en El Universal, que es un diario del oficialismo, en el portal Efecto Cocuyo, Venezuela superó al día de ayer los 60.000 casos de coronavirus. Venezuela sobrepasó los 60.000 casos ayer domingo 13 al reportar 910 nuevos casos, 8 fallecidos más en las últimas 24 horas, y estos son cifras oficiales. Regreso a la primera página de El Universal. Anuncian la llegada de un buque con 9,5 millones de litros de gasolina. El tanquero Beauty One arribó el viernes a Carenero. Se distribuirán 9.538.000 litros de gasolina de 91 octanos y 15.896.000 litros de gasoil. El buque zarpó de Puerto Carenero a las 10:44 de la mañana del domingo de ayer y navega a 9,7 nudos hacia el oriente del país. El tanquero Beauty One de PDVSA arribó el viernes en la noche a la planta de distribución de Carenero en las cercanías de Higuerote. Descargó gasolina de la refinería de El Palito, que se distribuirá en la Gran Caracas. La información fue confirmada por Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Ahora, esto es gasolina criolla. Supuestamente va del Palito a Carenero para alimentar a la Gran Caracas. Ahora, el mismo Eudis Girot desmiente que haya llegado un buque con gasolina al muelle de José. La información viene desde Barcelona, en el estado de Anzoátegui. El director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Eudis Girot, desmintió la llegada de un buque con gasolina al terminal de almacenamiento y embarque de José, en Anzoátegui, luego de que se hiciera viral un video en el que se describe dicho embarque. En el terminal de José no se tiene capacidad para recibir combustible, pero además, por la franja que mide la profundidad y peso del buque, se puede observar que venía vacío o tenía una carga mínima que podría ser nafta. Eso lo dijo el sindicalista Girot. Dice: tengo información de que el buque, que además no tenía nombre, venía a cargar 1 millón de barriles de petróleo, pero que también traía nafta, que es utilizado para llevar a la faja petrolífera del Orinoco para la extracción del crudo. Eudis Girot informó que el sábado el buque Luisa Cáceres de Arismendi se llevó 120.000 barriles de gasolina desde el muelle 9 del terminal de almacenamiento y embarque de José en Anzoátegui. Ahora, todo esto de lo que estamos hablando es de buques venezolanos supuestamente llevando gasolina producida en Venezuela. No hay ninguna información de algún buque iraní. Lo anterior lo leí en El Pitazo, y ahora en El Estímulo. PDVSA admite otro derrame de petróleo en costas de Venezuela. La empresa estatal dijo que está limpiando el derrame provocado por la rotura de un oleoducto en el Golfete de Coro, en Falcón, que lleva petróleo crudo al complejo refinador de Paraguaná. El gobierno de Maduro guarda silencio sobre la magnitud real del daño denunciado desde hace al menos 4 días por pescadores, ecologistas y diputados de oposición. Lo que ha hecho este régimen de irresponsables con nuestra industria petrolera
es imperdonable. No tenemos gasolina y prácticamente es cuestión ya de todos los días ver que hay derrames, daños ecológicos terribles frente a nuestras costas. Hablando de la escasez de gasolina, regreso a la primera página del Universal, donde leo: la Cámara de la Industria Farmacéutica, CIFAR, asegura que las fallas de combustible tienen importantes repercusiones en la distribución de las medicinas y el traslado del personal del gremio. El presidente de CIFAR, Tito López, afirmó que estados como Zulia y Táchira presentan mayores complejidades que otros. Añadió que más de 30 plantas se mantienen operativas. No hemos parado en la pandemia, no solo con productos para COVID-19, sino para tratamientos agudos y crónicos. Bueno, así como está afectada la industria farmacéutica, está también afectado el agro, está afectado todo el mundo. Y no dejaban de llegarnos videos, por ejemplo, de gente amiga o en las principales ciudades, donde vemos colas inmensas de automóviles tratando de surtir, de llenar el tanque de gasolina, y al final, después de días, resulta que no pueden llenar el tanque. Bien, no va a haber clases presenciales en Venezuela. La información es de ayer domingo y es de la agencia Reuters. Maduro anunció que no habrá un retorno a clases presenciales en todos los niveles debido a que va en detrimento del control de la pandemia del coronavirus. Venezuela tenía prevista la reanudación de clases el 16 de septiembre, pero Maduro dijo en cadena de televisión que en países de Europa y Estados Unidos el retorno a las aulas había provocado rebrotes de COVID-19. Otra información importante que tenemos: no vamos a tener vuelos en Maiquetía. El INAC ha extendido hasta el 12 de octubre el cierre de vuelos por la pandemia. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil informó que Venezuela mantendrá sus aeropuertos cerrados al menos hasta el 12 de octubre. La institución informa la extensión de la restricción de operaciones aéreas en el territorio nacional por 30 días a partir del 12 de septiembre hasta el próximo 12 de octubre. Algunos informan que es muy probable que lleguemos a diciembre sin vuelos en nuestros aeropuertos, especialmente en Maiquetía. Cierro la información de Venezuela con esta noticia que publica El Nacional. La extradición de Alex Saab se concretaría en las próximas horas. Esta es una información que difundió en sus redes sociales el amigo Nelson Bocaranda en el día de ayer. Según el tuit que puso Nelson: atentos, en cualquier momento a partir de ahora, ahora eran 3:12 de la tarde de ayer, domingo 13. En cualquier momento a partir de ahora se puede autorizar la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos desde Cabo Verde. Ya pasaron todos los trámites legales. El vuelo sería directo o con escala en Londres. Apenas despegue, les avisó. Y pregunta Nelson: ¿voluntario al final? ¿Fue una extradición voluntaria o no? En todo caso, pues estaremos muy pendientes de esto. El reloj indica en este momento las 7:16 de la mañana acá en Día a Día. Noticias de Latinoamérica. Comenzamos en Lima. La Defensoría del Pueblo precisó que el contenido de los audios que involucran al presidente Martín Vizcarra debe ser materia de una investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público con el fin de determinar las responsabilidades penales a que hubiera lugar. Defensoría del Pueblo exhortó al Congreso de la República a que se conduzca estrictamente por lo establecido en la Constitución Política y ejerza con responsabilidad y prudencia el mandato que le ha sido conferido, más aún en un contexto de emergencia sanitaria.
En la ciudad de Bogotá, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez ya solicitó su libertad, por lo que ya fue citada una audiencia para el próximo miércoles a las 9 de la mañana, en la que un juez tendrá que decidir si el ex senador investigado por delitos de soborno a testigos y fraude procesal seguirá su proceso libre o con la medida de aseguramiento que le impuso la Corte Suprema de Justicia. En Santiago de Chile, ayer se materializó la presentación de la acusación constitucional anunciada por la oposición contra el exministro de Salud Jaime Mañalich. En ese sentido, el libelo acusatorio apunta a cuestionamientos sobre el proceder del ex titular del Ministerio de Salud en relación a la falta de preparación de la infraestructura e insumos, las medidas de prevención de contagios catalogadas como insuficientes, anuncios gubernamentales confusos y el establecimiento de medidas de aislamiento insuficientes e inoportunas, entre otras. En Managua, la oposición declaró alerta nacional por la escalada represiva. En un pronunciamiento público, el movimiento opositor Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunció que dicha escalada se acentuó a inicios de la presente semana, cuando integrantes de la alianza colocaron imágenes del rostro del presidente Daniel Ortega con el bigote al estilo de Adolfo Hitler. Los opositores señalaron que los robos, asaltos, muertos y lesionados por la delincuencia tienen atemorizados al pueblo, luego de que el régimen liberó unos 22.000 reos comunes en estos años. Human Rights Watch publicó un informe en el que señala al gobierno de la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, de persecución política contra partidarios del expresidente Evo Morales. El director de la División de las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, dice que se trata de acusaciones sobre delitos graves como terrorismo, sin la más mínima prueba. En Paraguay, prosigue la estrategia militar de búsqueda y rescate de los secuestrados, un trabajo coordinado entre las fuerzas de tarea conjunta y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. En comunicación frecuente con los familiares, expresó el ministro del Interior, Euclides Acevedo, en su cuenta de Twitter. Oscar Denis, vicepresidente del gabinete liberal que gobernó entre 2012 y 2013, es el mayor excargo político secuestrado por la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo en todo el historial del grupo armado. Hemos sabido enfrentar la pandemia, dijo López Obrador, defendiendo su estrategia que ya ha provocado 70,000 decesos por el COVID en México. Hay datos que demuestran que en el caso de nuestro país hemos sabido enfrentar esta pandemia, desde luego con la participación principal de la gente, del sacrificio de nuestro pueblo, la obediencia de nuestro pueblo sin necesidad de actos autoritarios, dijo López Obrador, quien mostró estas cifras. La letalidad en México es 10.6%, en Italia 13%, y en Estados Unidos 4.3%. Un poco contradictoria las cifras que muestra el presidente López Obrador. Brasil, uno de los países más afectados por la pandemia del nuevo coronavirus, retomará hoy, lunes, las pruebas de la vacuna contra el COVID desarrollada por el laboratorio anglo-sueco AstraZeneca y la Universidad Británica de Oxford. En Brasil el estudio involucra a 5,000 voluntarios y avanza como es esperado. Recordemos, este fue la vacuna que fue suspendida por problemas con uno de los voluntarios que se vio afectado severamente en la salud. Buenos Aires, el Clarín, banderazos contra el gobierno en distintos puntos del país. La gente se volcó nuevamente a las calles para protestar contra la gestión de Alberto Fernández. Con mayores recaudos, más autos y menos manifestantes de a pie, las consignas iban contra la reforma judicial, la corrupción, la inseguridad, la impunidad, las tomas de tierras y toda clase de abusos. Muchos carteles pedían respeto a la Constitución, además de: en la ciudad marchamos en Bariloche, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Tucumán, Mendoza y La Plata. Y el diario La Nación coincide en el titular: el gobierno enfrentó un nuevo banderazo que se replicó
en varias ciudades. El reloj indica que son las 7:22 de la mañana, acá en Día a Día. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda, para el día de hoy, lunes 14 de septiembre. Vamos a comenzar en la ciudad de Washington conversando con Sabrina Rodríguez. Ella es periodista de Político, esta publicación tan importante sobre el acontecer político en Estados Unidos. Con ella vamos a analizar la designación, el nombramiento de Mauricio Claver Carone como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Esto ocurrió el pasado sábado. Es la primera vez que un norteamericano está al frente de esta institución, cuyo principal objetivo es ayudar a la América Latina. De Washington vamos a ir hasta la ciudad de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, en Venezuela, para conversar con el doctor Williams Arrieta, cirujano maxilofacial. Él fue detenido, golpeado, maltratado, humillado por protestar en una de las tantas colas para surtir gasolina. Ya está puesto en libertad y con él vamos a conversar pues sobre su experiencia. De la ciudad de Puerto Ordaz vamos a viajar a Lima para conversar con Oscar Chiapa Pietra, politólogo, experto en Derecho Internacional, profesor de la Universidad Católica del Perú. Recién leímos, el Congreso del Perú aprobó la solicitud para iniciar un proceso de destitución del presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral, imagínese usted la acusación, sumiendo al país en una profunda incertidumbre política en medio de la crisis económica y sanitaria resultante de la pandemia. Con él vamos a tocar este tema. De la ciudad de Lima vamos a ir hasta la ciudad de Managua, en la capital nicaragüense, para conversar con el periodista Marcos Medina, presentador del Canal 12, embargado por el gobierno de Ortega. El gobierno de Ortega y Rosario Murillo, su esposa, ha iniciado una nueva escalada contra los medios de comunicación independientes en Nicaragua. Una persecución fiscal a través de la cual está imponiendo millonarios cobros de impuestos. Un juez embargó el sábado al Canal 12, precisamente uno de los dos canales de televisión de alcance nacional y que funciona fuera del control mediático sandinista. De la ciudad de Managua vamos a ir a la ciudad de Caracas, donde vamos a conversar con la doctora Mireya Goldwasser, quien es la presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Aproximadamente 14,000 casos diarios de COVID-19 en Venezuela para el fin del año 2020. Es la nueva proyección de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, si en el país se mantiene la tasa de contagio actual del coronavirus. Recordarán cuando publicaron su primer informe, este individuo, Diosdado Cabello, en el programa Con el Mazo Dando, dijo que tenían que hacerle la operación Tuntún a la doctora Goldwasser, porque eso era perturbar la paz pública. Afortunadamente no se dio esa visita, pero la realidad le ha dado la razón a la señora Goldwasser y no al individuo de Marras. Y vamos a cerrar nuestra agenda del día de hoy. De la ciudad de Caracas vamos a la ciudad de Los Ángeles, en California, al oeste de Estados Unidos. 3 estados de la costa oeste se ven afectados por un centenar de incendios. En California, más de 4,000 estructuras han sido destruidas desde el inicio de los incendios forestales hace ya 4 semanas. Varias personas han fallecido. Más de 500,000 fueron evacuadas a causa del fuego en el vecino estado de Oregon. Más de 130,000 hectáreas han ardido en el estado de Washington, más al norte. Esto lo vamos a abordar en Los Ángeles con el periodista Alex Segura, quien es el corresponsal de la agencia EFE allá en California, Estados Unidos. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, lunes 14 de septiembre del año 2020.
7:27, Capicúa. El editorial con César Miguel Rondón. Cuando se funda el Banco Interamericano de Desarrollo en tiempos del presidente Dwight Eisenhower, presidente republicano, quien venía de ser el gran héroe militar de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Eisenhower hace ver que el banco es para ayudar a la América Latina. Estábamos en tiempos de Guerra Fría, el arranque, todos los temores de la Guerra Fría, y era importante para Estados Unidos tener a buen resguardo lo que ellos llamaban en aquel entonces su backyard, su patio trasero. Por ello se estableció que siempre el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo sería un latinoamericano. El vicepresidente siempre ha sido un norteamericano y tiene bastante autonomía en muchas decisiones. Esto habida cuenta que el principal país que aporta al presupuesto del banco es Estados Unidos. Todo eso ha cambiado en tiempos de Donald Trump con la designación de Mauricio Claver Carone, un cubano-americano nominado por Donald Trump, quien fue elegido el pasado sábado como presidente del BID. Claver Carone es una persona polémica, es lo que ahora en estos tiempos de polarización en Estados Unidos llaman un radical de derecha. Nació en Miami, fue criado en Madrid, pero es de familia cubana, crítico muy fuerte de todas las políticas de acercamiento que tuvo la presidencia de Obama hacia Cuba, y es de los más duros y radicales en el gobierno del presidente Trump con relación a América Latina, muy allegado al senador Rubio. Es, sin embargo, un norteamericano al frente del BID, creo que no hay ninguna duda. Aunque un estudioso de la institución, como lo es Juan Carlos Pérez Ceñini, apuntaba que en realidad es un cubano. Y ya que Cuba no forma parte del BID, pues es una buena manera de estar allí. La confusión queda en el aire. Por lo pronto, Claver Carone, el norteamericano, porque está allí por ser el candidato de Estados Unidos, de Donald Trump, está al frente del banco. ¿En qué cambiarán las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo bajo esta presidencia? Ya veremos.